La verdadera felicidad solo está en Dios. Vamos entonces al Salmo número 1 y vamos a leer, son solo 6 versículos del 1 al 6. Dice entonces la santa palabra del Señor. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén y amén. Bien, entonces, en la palabra del Señor, el salmo que hoy nos permite el Dios Todopoderoso leer, este salmo nos enseña la verdad delante de los ojos de Dios. Nos muestra una gran diferencia que hay entre el que sigue a Dios, y cuando decimos el que sigue a Dios es el que sigue verdaderamente a Dios, y aquellos que no siguen al Señor, sino que van en este camino, o más bien en este mundo, siguiendo el camino de las filosofías de este siglo, de este mundo. Así que por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros miremos lo que este pasaje nos dice. El Señor nos está hablando, nos está mostrando cuál es el camino que un siervo del Señor debe tomar, cuál es el camino que un siervo de Dios debe de seguir. Está el camino de la verdad y el camino del error. El camino del error, la Biblia lo llama el camino de pecadores, porque es transgredir la ley, la palabra del Señor. Por naturaleza el ser humano siempre ha buscado su felicidad, pero una felicidad que ha buscado equivocadamente en el mundo. Ha buscado siempre la felicidad en las cosas pasajeras. El ser humano siempre se ha equivocado porque le da riendas sueltas a los deseos pecaminosos de su naturaleza, de su cuerpo, los deseos de la carne, como le llama también las Sagradas Escrituras. Y con tal de satisfacer estas necesidades, piensa que así lo logra, allí va a estar la felicidad que anhela. Algunos para encontrar la felicidad se han ido tras las filosofías de este siglo, y todos han inventado una gran cantidad de corrientes en busca de la tan felicidad anhelada. Pero realmente la verdadera felicidad solamente está en Dios. Por eso el Salmo 1 es como una introducción a todos los salmos, incluso si uno profundiza bien, va a encontrar que es una introducción a toda la Biblia, porque allí nos encontramos que se habla de Dios, se habla de los hombres, se habla de los diferentes caminos y se habla de un destino final. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hablar hoy, el día de hoy, a través de este salmo, que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve siempre por el camino de su santa verdad. ¿Y por qué? Porque Dios es el mismo, el único Dios verdadero creó los cielos y la tierra. Y entre toda su creación nos creó a nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Pero también nos dio en su soberanía la capacidad de entender el camino del bien y el camino del mal.
y sobre este conocimiento que Él nos ha dado, porque aún los incrédulos, dice el libro de Romanos, que aún su conciencia les habla de que algo está bien o algo está mal hecho. Entonces el Salmo 1 empieza allí en el capítulo 1, versículo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado significa muy dichoso, o qué dichoso es una persona que está en este camino. Y vamos a ver cuál es el camino. Dichoso, bienaventurado, es un profundo gozo y es un contentamiento que solamente se tiene cuando una persona está en Dios. Ese gozo, ese contentamiento no se encuentra en el mundo, solamente se encuentra en Dios. Es el mismo gozo que tiene el creyente por haber recibido el regalo de la salvación. Entonces, cuando un creyente entiende la salvación por gracia, sabe que ha recibido por misericordia el don de la fe para creer en Jesucristo, entonces esa persona siente ese gozo que nadie se lo puede quitar, aún ni las tribulaciones de este mundo le pueden quitar ese gozo. Y por eso nosotros los creyentes entendemos cómo es importante o tan importante que es vivir nosotros en la soberanía del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El varón aquí se refiere a hombre y a la mujer. No está hablando solamente de varones o de hombres solamente, sino en general en la raza humana, el género humano. Bienaventurado el varón, bienaventurada la persona que no anduvo, y realmente el original está en presente. Bienaventurado el varón que no anda en camino de malos. Bienaventurado el varón que no está en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, que no está en camino de pecadores y que no se sienta con los escarnecedores. Y es por qué es tan importante traerlo siempre en el verbo original, que es en el presente, porque la palabra de Dios nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros. Bienaventurado el varón que no anda en camino o en consejo de malos. Bienaventurado aquel que no está en el consejo de malos. ¿Qué significa? Cuando una persona está en el consejo de malos, quiere decir que está siendo aconsejada indebidamente. Bienaventurado el varón que no está en consejo de malos significa que una persona, aunque tiene muchas opciones, solo se sujeta a la palabra de Dios. El consejo para un cristiano es la Biblia. El consejo para un cristiano viene de personas creyentes de buen testimonio. El consejo para nosotros los cristianos debe estar siempre sujetado a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que nosotros valoremos como conveniente en un momento o en una situación cualquiera que se esté presentando. Cuando vemos todo lo que nos dice este versículo 1, vemos como una progresión en el pecado, porque dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, bienaventurado aquel que no estuvo en camino, es decir, que ya no está que no está caminando con los pecadores. Es decir, primero escuchó el consejo, segundo camina con él. Esta es la propuesta del maligno: escuchar el consejo, seguir sus pasos, seguir su caminar y luego sentarse, es decir, practicar todo aquello que hacen los malos. Es como esa progresión de la cual nosotros los creyentes debemos de tener atentos, despiertos nuestros sentidos espirituales, nuestra fe espiritual, nuestra vida espiritual, para no caer en esto. ¿Cómo entra el pecado? Con pequeñas sutilezas, con pequeños consejos, con pequeñas frases que le vamos dando cabida a nuestras vidas
y por allí empieza a sonarnos como algo normal. El consejo, tenemos que entenderlo, que el consejo viene del maligno o viene de Dios. El maligno que se disfraza de muchas maneras o de Dios que se nos ha manifestado plenamente a través de su santa palabra. Por eso es tan importante que escuchemos nosotros siempre la voz, la palabra del Señor. Que escuchemos nosotros siempre la Biblia, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos muestra, para así nosotros tomar decisiones en nuestras vidas. Mire, los invito para que vamos rápidamente a Proverbios capítulo 22. El versículos 24 y 25. Miremos cómo nos dice, cómo nos enseña la palabra del Señor de por qué es tan importante que nosotros sepamos con quién nos juntamos, a quién escuchamos, quiénes son nuestros amigos. Dice la palabra del Señor: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y aquí está la justificación. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, una pregunta que debemos hacer nosotros: ¿a quién escuchamos nosotros? ¿Escuchamos lo que dice el mundo? ¿Escuchamos lo que alguien dijo por las noticias, en la televisión, en la radio? ¿Escuchamos lo que está diciendo nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Escuchamos lo que están diciendo aquellos grandes filósofos a nivel mundial? ¿O escuchamos la palabra de Dios? El Salmo aquí nos dice: bienaventurado el varón que no está en consejo de malos, y está diciéndonos: revisémonos todos, para que nos revisemos todos y cada uno de nosotros cuál es nuestro entorno social. Nuestra vida está rodeada de creyentes, porque es un mandamiento del Señor, es un mandato que nosotros estemos unidos con los hermanos creyentes. La Biblia llama hermanos a los que tenemos la misma fe en Jesucristo nuestro Señor. Porque si una persona que es cristiana o que dice ser cristiana y está metida en el mundo, en los quehaceres del mundo, practicando, escuchando, viviendo lo que el mundo dice, poco a poco está siendo arrastrada hacia allá, a lo que el mundo, repito, estima como normal. Y por eso la palabra del Señor nos previene. Y es que en el mismo Proverbios, en el capítulo 4, del versículo 14 en adelante, miremos cómo dice el Señor: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Es decir, nuevamente hablando del camino, de caminar con ellos, de estar con ellos, de escucharlos a ellos. Déjalo, no pases por allá. Déjalo, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, es decir, no le prestes atención. Y vamos a ver lo importante que es esto. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces miremos acá este contexto que es muy claro de lo que nos dice el Proverbios capítulo 4. Y es que nosotros debemos de evitar estar con estas personas. Debemos de evitar compartir con estas personas en eventos que solamente encontramos maldad y oscuridad. ¿Qué debemos compartir con el no creyente? La santa palabra de Dios. ¿Qué debemos compartir con ellos? El evangelio de la salvación por gracia. ¿Qué debemos compartir con ellos? Lo que dice la Biblia. Eso es lo que nosotros estamos llamados a compartir con ellos. La enseñanza, y salimos, damos la enseñanza y volvemos a nuestro lugar, al tabernáculo de la presencia del Señor, donde habitan los creyentes. No nos quedamos para compartir con ellos en las cosas que ellos hacen. Vimos en el capítulo 22 que se nos pueden pegar sus maneras. Y el llamado aquí es que nosotros debemos de tener discernimiento para que no vamos a caer en estas trampas.
para que no vamos a caer en todas las cosas contrarias a la palabra de Dios que ellos hacen. Entonces, retomando en el tema del consejo, el consejo de malos es que nos preguntemos quién nos está aconsejando a nosotros. ¿Es un cristiano? ¿Es una persona de buen testimonio? Cuando nosotros recibimos el consejo de una persona, debemos de pensar siempre, esta persona, cómo lleva su vida, cómo es su testimonio de vida. Porque si vemos que no ha podido, no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros? Si es una persona que su hogar está totalmente destruido, ¿cómo va a ayudar a fortalecer el hogar de otro? Si no tiene las herramientas, no tiene la experiencia y lo que él dice, lo que dice el no creyente es, si no es capaz de convivir con esta persona, pues déjelo, abandónelo. Eso es lo que dice el mundo y qué es lo que dice la palabra del Señor. Y es muy importante siempre nuestras decisiones basarlas en lo que dice la palabra del Señor. Entonces siempre que alguien nos quiera aconsejar, lo primero que debemos de buscar en el Espíritu Santo es discernir, entender qué hace esa persona, cómo es su entorno de vida, cómo son sus negocios, cómo está su familia. El Salmo 119, por allí en el versículo 24 nos dice, tus palabras son mis consejeras, o tu palabra es mi consejo. Tus dichos, tus palabras son mis consejeras para mí. Entonces, ¿a nosotros quién nos aconseja? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que guía el camino de un verdadero creyente. Entonces, volviendo al Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Este camino de pecadores podríamos nosotros decir, bueno, es que yo no estoy caminando con aquellas personas que están haciendo de continuo maldad. Pero también estar en camino de pecadores es que aunque físicamente no estemos con ellos, estemos haciendo de nuestra propia cuenta las mismas cosas que hace un no creyente. Entonces lo que debemos de revisar nosotros, cada uno de nosotros, es cómo estamos en nuestras maneras de vivir, cómo está nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Miren, es triste escuchar a una persona que dice ser cristiana, que es creyente, y cuando va a dar un consejo lo da basado en la resolución de un programa de televisión, en la resolución de una novela o en su propio criterio, porque intenta bajo su propia justicia juzgar y condenar y dar un dictamen para que las otras personas lo hagan. No, la palabra del Señor es la que nos guía a nosotros y esto es lo que nos debe hacer visibles de cómo vivimos. Vivimos de acuerdo a la forma que Dios nos ha mandado, según la palabra del Señor. Ni estuvo en camino de pecadores. El camino, ya hemos dicho, hay dos caminos. El camino que es uno que es en Cristo Jesús, o lo que el camino ha destinado como varios caminos, pero solamente es un camino de maldad, que todos llevan a la misma parte, al lago de fuego, quien no se arrepienta. Entonces todos los caminos que al hombre le parecen buenos en su propio parecer, no son los mismos caminos de Dios. Nosotros no buscamos llegar a un acuerdo con Dios, a ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que Dios debe aprobar para nosotros. Nosotros como sus siervos nos sujetamos a su voluntad y buscamos obedecerle en todo lo que Él nos ha mandado. Por eso el Señor nos ha dicho que estemos en el camino estrecho. Recordemos allí lo que nos decía en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes que nosotros debemos de privarnos de muchas cosas que el mundo ofrece y que ellos las llaman buenas, pero que no son basadas en la palabra del Señor. Recordemos Isaías 5:20. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces nosotros debemos siempre
Saber que hay muchas cosas que aunque la sociedad sí las acepta, aunque las tradiciones las toman y las adoptaron como propias y aún muchas religiones las avalan, nosotros no las tomamos porque son contrarias a la palabra del Señor. Eso significa el camino estrecho. Privarnos bajo nuestra propia decisión, en obediencia al Padre Todopoderoso, al Santo Señor. En obediencia a Él tomamos la decisión de ¿qué? De aislarnos de muchas cosas de este mundo para guardar nuestra santidad, una santidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esto es una decisión personal, individual. Mire, una persona que tiene problemas con el licor, sabe que no puede unirse a otra persona, a otro grupo de personas que también tienen problemas y que les gusta el licor. Entre ellos van a decir, es que no, esto no es malo, eso es solamente un poquito, unos poquitos tragos, pero las consecuencias que trae el licor para esta persona son demasiado desastrosas. Y si lo miramos no solamente por el daño que sí es mucho en su propio cuerpo, el daño que causa en su entorno, a su familia. Entonces su camino no es derecho. Y entonces podría esa persona preguntarse, esta palabra de bienaventurado aquel que no estuvo en camino de pecadores, entonces significa que esta persona sí está en camino de pecadores y tiene que salirse de allí inmediatamente. Y dice que no sea y en silla de ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En silla de escarnecedores significa lo que hablamos al principio y es, primero está el consejo, lo que se escucha, lo que se va aceptando. Segundo, se para la persona a ver qué es lo que hace. Trata de buscar y entender un poquitico la vida de estas personas que están en desobediencia a Dios. Y la tercera parte que es sentado es ya convivir, hacer y permanecer haciendo las cosas que ellos hacen. Una persona en este grado, en este punto, está totalmente apartada de Dios. La obra, la práctica del pecado está en este punto. Entonces, cuando dice sentado es permanecer, es acostumbrarse a hacer algo, es empezar a disfrutar lo que se hace. Estas cosas malas ya se vuelven costumbres, se vuelven normales, incluso ya persisten en hacerlas. Aunque saben, tienen allí en su conciencia, en su mente por allá, aunque muy, muy atrás, saben que es pecado, pero gozan, disfrutan vivir en el pecado, disfrutan lo que están haciendo y saben que están en contra de la voluntad de Dios. Por eso decíamos que es este pecado progresivo. Primero se va escuchando, primero entra por la vista, primero entra por el oído, pero después ya nos llama la atención y capta todo nuestro interés. Y después de que está todo nuestro interés, ahora ya se vuelve partícipe. Nos volveríamos partícipes de una mala acción. Y es esta persona la que está alejada de Dios. Entonces, bienaventurado es el que no hace estas cosas. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces, en contraste a todo esto que nos dice, de esto malo viene el contraste. Sí, no, esto es un contraste, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese sí no significa algo contrario a lo que hacen los malos. O sea, bienaventurado el que no estuvo haciendo eso. Tristemente, aquel que sí lo está haciendo, que está apartado del Señor, no cuenta, no está sumado dentro de los bienaventurados. Porque el que sí es bienaventurado, entonces, ¿qué hace? Esta persona se deleita en la ley del Señor. La ley acá significa no solamente lo que conocemos como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que cuando en este contexto la ley significa toda la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que se goza, que se deleita leyendo la Biblia, pasando un versículo, un capítulo, un libro a otro versículo, a otro capítulo, a otro libro,
y vuelve y retoma y vuelve y lo estudia, se deleita, se goza. Pongamos un contraste de lo que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo cuando escucha una canción que son verdaderamente horrendas delante de los ojos del Señor? Pero como ellos están apartados de la verdad, se la quieren grabar y la escuchan y la reescuchan y la vuelven y la vuelven y la pasan y ya participan en esos grandes eventos porque quieren hacer lo mismo, porque están disfrutando de una mala manera, pero están disfrutando de aquello que se hace. Pues el que es bienaventurado se goza no haciendo eso, sino apartándose de eso y viniendo a la ley, a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la ley, la palabra de Dios para el cristiano es el alimento, es su alimento diario, es su sustento. Y algo que es muy importante, la palabra de Dios es la guía en el camino, es ese mapa que nos va mostrando por dónde debemos pasar, por dónde no debemos pasar, de dónde debemos salir, a dónde debemos ir, qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer. Es esa brújula, esa es la palabra del Señor. Una persona que es bienaventurada se goza buscando qué dice la palabra de Dios, qué dice el pasaje bíblico en una u otra situación, qué dicen las profecías, qué está pasando este mundo, por qué está este mundo así. Dios ya lo había anunciado y se goza estudiando. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto nos indica las implicaciones positivas. Las buenas consecuencias, mejor dicho, es el resultado de vivir según la voluntad de Dios. Recordemos que cada acción y cada decisión que nosotros tomamos, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Una consecuencia positiva de bendición o una consecuencia negativa de maldición. Esto tiene que ser claro en todos nosotros los que estamos escuchando la palabra de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede pensar que Dios no vio lo que yo hice en secreto cuando Él conoce hasta lo más íntimo del corazón. Antes que nuestras palabras salgan de nuestros labios, Dios ya las conocía desde antes de que todo fuera. Y por eso es tan importante que sepamos las implicaciones. Pues en este contexto las implicaciones dice que será como un árbol plantado. ¿Qué nos dice cuando es un árbol plantado? Nos habla de firmeza, nos habla de fortaleza y nos habla de buen fruto. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, las corrientes de agua nos está indicando que toma lo necesario en el momento indicado para cada vez ser más y más fortalecido. Un creyente leyendo y estudiando la palabra de Dios, cada vez más y más está fortalecido, cada vez más se engrosa su espíritu, se engrandece, más bien el entendimiento de la palabra, se robustece en la fe y de esta manera se humilla correctamente delante de Dios. Es decir, crece no para vanagloria, para orgullo, para prepotencia, sino antes para humildad delante del Señor. ¿Y qué es lo que hace? Glorifica a Dios. Eso es lo que hace una persona que está bien firme, bien plantada, su vida está sustentada en la palabra de Dios. Que da su fruto en su tiempo. Miren, ¿qué glorifica a Dios? El fruto que nosotros demos. Recordemos, hay frutos de arrepentimiento, es decir, que yo me arrepentí, di la vuelta a 180 grados de lo que yo estaba haciendo y si estaba en camino de mal, ahora estoy en camino de bendición basados en la palabra de Dios, dejo de hacer lo malo y ahora vivo conforme a la palabra del Señor. Y esta obediencia da un fruto del Espíritu Santo. Recordemos los frutos del Espíritu Santo de los que nos habla Gálatas: amor, fe, paciencia, benignidad, templanza, gozo. Todo esto viene del fruto que da el Espíritu Santo. El fruto es del Espíritu Santo. Él lo saca de nosotros. Él es quien nos plantó a nosotros, el mismo Dios Todopoderoso. Somos de Dios. Él nos puso en corrientes, en lugares donde podemos dar fruto. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir
en obediencia al Señor. Versículo 4, nuevamente un contraste, pero esta vez el contraste es negativo. El contraste que habíamos anteriormente era un contraste positivo de lo que dicen las cosas malas, de lo que hacen los malos y lo que sucede con los que hacen lo bueno, conforme a la voluntad de Dios. Pues aquí está el contrario. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Es un contraste negativo. Los malos tienen una característica y es que aparentan ser felices. Y este es uno de los principales argumentos que utiliza el diablo para engañar las familias, las personas. Usted ve una persona que está obrando mal y la ve en gozo, la ve totalmente exaltada, en grandes risas, incluso en muchas burlas contra otras personas que sí quieren obedecer la palabra del Señor. Pero es por poco tiempo realmente. Esa aparente alegría es pasajera, que a diferencia del justo es firme. Recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo anterior. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es decir, siempre está verde, siempre está firme, siempre está dando fruto. Es decir, un verdadero creyente que todos los días está glorificando a Dios, que busca glorificar a Dios. Pero a diferencia está el tamo. ¿Qué es el tamo? Pensemos en el contexto de los agricultores cuando están tomando el fruto de un árbol. Toman el fruto, lo más preciado del árbol lo toman, que es el fruto, y aquello que no sirve lo desechan. Es algo sin valor, inservible, inútil. Es a esto, con esta contundencia de palabras, se refiere la palabra de Dios al desobediente, al malo, que es un tamo que no sirve, que es sin valor, que es inútil. Y esto lo está diciendo en el contexto de no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, los malos, a diferencia de los justos, ¿cuál es? Que son fácilmente echados fuera y llevados de un lugar a otro por el viento. La palabra de Dios nos habla también acerca de los inconstantes, que son como eh, que son fácilmente llevados por el viento, que son fácilmente arrastrados a toda clase de doctrina. Claro, eso, aquella persona que no es constante en la fe cristiana, en la lectura bíblica, en su devocional, en poner por obra, apartándose del mal, apartándose de los riesgos que tenemos como personas, como seres humanos en este mundo, estas personas para justificarse entonces cambian fácilmente de una iglesia a otra. Entonces a veces dicen que son cristianos, otras dicen que no, que más bien van a ser católicos, pero más bien porque allí encuentran que no les llaman la atención, que no hay predicación de la palabra de Dios, entonces no hay un redarguir del espíritu, o se van para otra iglesia donde solamente les hablen de prosperidad y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque están arrastradas por el viento y por lo tanto ellos nunca, nunca van a escuchar en aquellos lugares la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, por causa de todo esto, por causa de que despreciaron la palabra de Dios, aún escuchándola, por causa de que conociendo la palabra de Dios dieron mal testimonio y su fruto fue un fruto malo, podrido, sucio, sin valor, inservible, es desechado. Y es desechado allí. Y de esto nos tiene que hablar la exclusión definitiva del grupo de los creyentes. Los malos no se levantarán en el día del juicio, no se levantarán, no estarán con la congregación de los justos, y esto lo debemos de pensar. ¿Cuál es la congregación de los justos al final de los tiempos? La iglesia de Jesucristo, nos iremos con ellos. Y ellos no podrán estar con nosotros, y ellos no podrán ni siquiera levantarse delante del Señor para tratar de justificarse por sus obras delante de Él, porque nada los justifica más
que la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y la justificación sabemos que es a través de la fe en Jesucristo. Entonces, estas personas, aunque las veamos felices, aunque los veamos gozosos, aunque pareciera que todo les sale muy bien, si no se arrepienten serán excluidos definitivamente de la congregación de los creyentes, de la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas las cosas. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y cuando aquí encontramos que el Señor conoce el camino de los justos, es mucho más allá de que podamos nosotros comprender de que Dios conoce quiénes estuvimos hoy en la congregación. Eso delante del Señor realmente no es relevante. Tiene que ser relevante para nosotros los creyentes, los seres humanos. Para Dios lo que es verdaderamente importante, lo que Él conoce es su corazón y mi corazón. Sus corazones y nuestros corazones. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en el día a día? ¿Lo estamos buscando verdaderamente para honrarlo? Dios sabe lo que hicimos ayer. Dios sabe lo que hicimos la semana pasada. Dios sabe lo que hicimos hace un mes. Y ese conocer, Él sabe quién verdaderamente ha estado en una permanente comunión con Él. Quién ha tenido ese deseo y esa constancia para buscarle de día y de noche, en oración y en meditación de su palabra. Porque recordemos que es bienaventurado aquel que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Entonces allí es donde nosotros tenemos que valorar, tenemos que mirar cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios, de nuestro Señor y de nuestro Rey. Presentemos nuestras vidas delante del Señor hoy y preguntémonos delante de Él, Señor. Muchas veces hemos leído este salmo. Hoy nosotros tenemos, Señor, esta bendición, tenemos la dicha, porque estamos obrando conforme a tu voluntad o realmente nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de aquel que nos creó, no la voluntad de aquel que nos ha llamado, que nos ha escogido, que nos ha separado para sí. Nuestra vida debe ser entregada completamente a nuestro Señor. Nuestra vida debe ser entregada completamente en obediencia, sujetada a su voluntad. Ahora, puede haber alguien que a través de la Biblia, a través de este mensaje que por el Espíritu Santo recibimos en nuestros corazones, esté siendo redarguida y esté entendiendo, sí, efectivamente, yo pensaba que estaba bien delante del Señor, pero ahora me doy cuenta que no, pues es un buen punto de partida para reconocer que está en pecado, confesar su pecado, reparar el daño que hizo si le es posible y venir delante del Señor con gratitud para pedirle perdón y suplicarle misericordia. Todo aquel que viene delante del Señor suplicando perdón, buscando su misericordia con un corazón sincero, jamás Dios lo va a rechazar. Así que si hay alguna persona que sabe que se equivocó, si sabe que ha cometido, que ha venido desviándose del camino, pues estamos en el buen punto todavía de volver delante de nuestro Dios, de volver delante del Señor y decirle: Dios, aquí está mi vida, aquí está para que se haga solo tu santa voluntad. Debemos de entender que solo a través de la palabra de Dios nosotros vamos a comprender cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos? Así que para terminando y para ir concluyendo, delante de Dios entreguemos nuestras vidas. Si queremos la verdadera felicidad, no la busquemos en el mundo, no la busquemos en las riquezas, no la busquemos en los placeres, no la busquemos en el disfrute de este mundo, porque esto es pasajero y es muy corto. Fortalezcámonos como ese árbol frondoso que está plantado junto a corrientes de agua en la palabra del Señor. Allí estaremos bien cimentados y los vientos fuertes no nos arrancarán, no nos arrastrarán de su voluntad y daremos fruto que glorifique en su nombre. Porque para esto hemos sido creados, para adorar y glorificar a nuestro Dios.
Así que tengamos presente, amados hermanos, tengamos presente que la verdadera felicidad solo está en Dios. Amén.